Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, agradeciendo la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy, siempre para la elevación de conciencia. La elevación de conciencia parece que soy repetitivo, que lo digo una y otra vez, pero definitivamente es mi tarea, es la misión en la cual he emprendido este viaje junto con ustedes. Al final del día, la elevación de conciencia es lo que nos permite realmente lograr más. Y más no quiere decir como con más, sino realmente ser quien podemos ser o ser quien somos los seres humanos o la humanidad en sí. A final del día, si vamos viendo la evolución de la humanidad, cómo la humanidad ha ido creciendo, cambiando, modificando, teniendo acceso a condiciones nuevas, pues tiene que ver con eso, con la elevación de su conciencia. Y podríamos decir entonces que todo ser en el universo, en diferentes planetas, en diferentes planos, en diferentes existencias, se rigen por las mismas leyes, tienen las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que tenemos nosotros cierta vibración, esa vibración corresponde a cierto comportamiento, cierto estado de evolución, cierta condición tecnológica, es totalmente correspondiente. Entonces, cuando el ser humano va elevando su conciencia, el acceso que tiene a condiciones de cómo se estructura socialmente, a condiciones de cómo tiene acceso a ciertas tecnologías, es dado por añadidura. Es como si fuera un estadio diferente, una habitación diferente o distinta a la que estaba anteriormente. Vamos a verlo así. Podríamos pensar, porque también, digo, es la forma en que se justifica, a lo mejor muchas veces en la forma en que vivimos, que actualmente mucha de la tecnología que tenemos y tenemos acceso, más que dada por el ser humano, son tecnologías que otras civilizaciones nos han compartido o nos permiten utilizar. Y sí, a lo mejor hay otras civilizaciones que actualmente han dado al ser humano la oportunidad de empezar a utilizar herramientas, tecnologías que no son propios del ser humano, que el ser humano está apropiando actualmente y se beneficia de ellas. Pero ¿por qué no había pasado esto antes? ¿Por qué el ser humano no tenía el acceso a la tecnología que hoy tiene? Y podríamos pensar que porque pues ahora se lo han dado, pero no es así. La forma en que el ser humano actualmente tiene ese acceso tiene que ver con su condición de conciencia. O sea, hace que su conciencia tiene una mayor oportunidad de estar en este estadio donde pertenece la tecnología que actualmente podemos utilizar y tener acceso. Lo voy a explicar un poquito más diferente. Vamos a decir esto. Hace mucho tiempo, el ser humano con una conciencia un poco distinta o diferente, donde no lo vemos como lo veía Carlos Darwin en una evolución así lineal, sino en diferentes condiciones, donde incluso hubo o ha habido manipulaciones biogenéticas en la estructura del ser humano. Entonces vamos a pensar que hace miles de años, pues lógicamente el ser humano no tenía la conciencia que hoy tiene y era correspondiente a la tecnología en el sentido que a lo mejor a lo mucho utilizaba la rueda, a lo mucho utilizaba apenas el fuego o herramientas pues muy rústicas y que lógicamente con ellas pues hacía transformaciones de su entorno en correspondencia, rústicamente. Y podemos ver edificios, cosas, donde podemos darnos cuenta que así era. La forma en que vivía socialmente, la estructura en ciertas condiciones, no era como hoy es. Sin embargo, también tenemos sociedades que en cierta forma nos trajeron, nos dan edificios que hoy por hoy podríamos decir con altas tecnologías, pero eso tendría que ver con otras civilizaciones, no con la civilización actual. También de la civilización actual podríamos decir que a lo mejor los griegos tenían condiciones mucho más avanzadas que actualmente. Sí, en ciertas condiciones sociales principalmente, y solo era un grupo, no la humanidad por completo. Y vamos a ver que sí han existido grupos aislados o pequeños dentro del planeta donde han tenido ciertos avances más que todos los demás. En la actualidad estamos viendo como humanidad de forma completa. Entonces vamos a decir esto y vamos a poderlo explicar así. La elevación de conciencia te permite, correspondientemente a la conciencia que es, te permite tener acceso a la tecnología correspondiente, a la información correspondiente, al estilo de vida correspondiente, a la forma o la manera en que tienes o vives tu vida en todos los aspectos. No al revés. Muchos han llegado a pensar que cuando tienes acceso a ciertas condiciones, cambia tu conciencia y es cuando estás mejor. No. Tenemos que entender que las condiciones externas
donde lo externo es más una ilusión que una verdad, no es que nos cambien a nosotros. Primero que nada, nosotros tenemos el acceso a ciertas condiciones que podemos proyectar externamente y que al utilizarlas son correspondientes a lo que ya tenemos internamente, aunque parecería que lo exterior nos relaciona o nos condiciona o nos cambia o nos modifica, pero no estamos haciendo eso. Hay una proyección del interior hacia el exterior que hace que entonces sea lo que podemos tener acceso nosotros. ¿Podríamos decir entonces que no todos tienen el mismo acceso? No. Como les digo, hay civilizaciones que son mucho más rudimentarias y tienen otras condiciones, una conciencia menor que la que actualmente hay en el planeta Tierra. Una de las condiciones muy claras que podemos ver que la conciencia se ha elevado significativamente, pero muy clara, muy clara, muy clara, es el cambio de uso de energía. Como lo he dicho otras veces, una de las formas en que tú puedes saber el avance de una civilización es por el tipo de energía que utilizan. Energía, por ejemplo, en este caso que se ha usado por mucho tiempo aquí en el planeta, por ejemplo, energía con condiciones fósiles, o sea, petróleo principalmente, carbón, que son condiciones fósiles, o energías que ahora estamos cambiando, energías que tienen que ver con el sol, que tienen que ver con el movimiento del aire, que tienen que ver con la geotérmica, o sea, energías que no tienen que ver ya con una condición fósil. En el momento en que estamos modificando y cambiando la energía más eléctrica de esa manera y que la fuente de esa energía es más eficiente, nos habla que definitivamente estamos cambiando significativamente de etapa, que estamos cambiando definitivamente de conciencia. Y para esto, por ejemplo, vamos a ver que en muy poco tiempo todos los carros van a ser eléctricos. De hecho, ahorita uno de los fenómenos que está hecho para presionar a la gente y que se convenza a la gente que el carro eléctrico es mucho mejor, por ejemplo, la gasolina está carísima en muchas partes del mundo. En otras partes ya estaba cara, como en México. Pero, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos llega hasta 4 o 5 dólares un galón de gasolina, donde hasta hace poco, hace año y medio, dos, llegaba a $1. O sea, hace que vemos un incremento del 500% o 400 y tantos por ciento en tan solo un año, año y medio. Y esto es porque ahorita te sale más barato con este tipo de cantidad de dinero de gasolina tener un carro eléctrico y usarlo que estar pagando tanta energía del petróleo o de la condición que estamos viendo, como les digo, arcaica. Entonces ya ahorita sí hay una inminente necesidad de cambiar de la energía fósil a una energía más noble, una energía más sutil. Y por eso vamos a ver eso, vamos a ver que de cierta forma los combustibles que conocíamos o que utilizábamos, pues ya no van a ser los mejores. Vamos a tener que cambiar significativamente la forma rápido en lo que nos manejábamos. O sea, estamos hablando que de aquí a menos de 10 años en las plantas de automotrices no van a vender carros que tengan que ver con combustible. Yo creo que en menos de 10 años, ni uno. O sea, estamos hablando que en muy poco tiempo, muy poco tiempo, la mayoría de las casas, al menos en los países más desarrollados, van a tener sistemas, pues, a lo mejor de paneles solares, a lo mejor un poquito de geotérmica, o sea, van a tener energías, pues, mucho más sutiles y mejores que las que estamos usando hasta actualmente. Y eso ya está a la vuelta de la esquina y es un cambio muy radical, muy fuerte. Y lo más importante es entender eso, que es una consecuencia de nuestra conciencia. O sea, no al revés, o sea, no están esos cambios para nosotros tener mejor conciencia, no. Estos cambios son consecuencia que ya la conciencia del ser humano ya cambió, está cambiando, se está elevando. Y todo eso nos habla de algo maravilloso. Nos habla de que lo que hemos emprendido hace poco tiempo está dando frutos, que definitivamente el objetivo de elevar la conciencia está ya en marcha y que pues el Homo consciensus es el hombre del ya merito, ya mañana, no tanto así como un mañana muy lejano, sino ya casi. Y que dentro de esa parte del Homo consciensus, pues vamos todos nosotros, ¿no? Que es un ser humano despierto, un ser humano consciente o más consciente, un ser humano más completo. Y es algo maravilloso. Yo creo que podemos valorar esta etapa que ha sido difícil por tanta transformación, porque esa transformación nos trae incertidumbre y nos trae condiciones de, pues, movernos mucho, cambiar las cosas, pero definitivamente ha sido algo maravilloso y muy importante esta etapa que
A lo mejor no nos va a tocar ya la estabilidad de lo que estamos diciendo, pero al menos los cambios y la transformación lo estamos viviendo. Y bueno, espero yo que se dé el despertar de la humanidad, el despertar de muchos de ustedes en la mejor forma y condición. De veras espero que lo podamos ver. Digo, a lo mejor en 15, 20 años, 30 años, que lo podamos ver, ¿no? A lo mejor no todos, a lo mejor yo no lo veo, a lo mejor unos de ustedes lo ven, otros no, pero espero que toda la inercia, toda la fuerza, todo lo que hemos hecho hasta ahorita se vea manifestado, materializado en la forma real de la elevación de conciencia al punto del despertar del ser humano, que realmente el ser humano sea un ser humano completo en todos los aspectos, un ser humano emocionalmente fuerte, mentalmente fuerte, con capacidades totalmente dadas, que definitivamente el ser humano sea lo que puede ser. Hasta ahorita solo es una potencialidad en muchos aspectos, pero sé que a la vuelta de la esquina podemos ver el ser humano completo, el Homo consciensus.